Hoy desde Esquematízate os queremos hablar de cómo podemos fomentar la educación inclusiva en nuestras aulas. Es un tema especialmente relevante porque somos conscientes cada vez más de que todos, independientemente de las características que tengamos, debemos tener las mismas oportunidades y, evidentemente, en el entorno educativo, cuando hablamos de niños, que es en aquel en el que más tiempo están y donde más socializan, eso cobra muchísimo más peso. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar para garantizar que en el aula realmente habrá inclusión, que todos tendrán las mismas oportunidades, que todos podrán participar? Primero, vamos a centrarnos en de qué hablamos cuando hablamos de inclusión y de sociedad diversa. Estamos hablando de diversidad en el sentido más amplio de la palabra, es decir, hablamos de diversidad cultural, de diversidad religiosa en cuanto a raza, de género, pero también hablamos de diversidad de capacidades, porque también la hay en el aula muchísimo y a veces no se tiene quizás suficientemente en cuenta. También hablamos de orientación sexual. También es importantísimo tenerlo en cuenta en las aulas, con lo cual es la concepción más amplia de lo que hablamos cuando hablamos de diversidad. De hecho, nuestra sociedad es así diversa y así es estupenda, pero debemos recoger esto en el aula. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, por un lado, cuando nos planteamos al inicio de curso la programación o al acabar para el siguiente, debemos ya desde el principio tener en cuenta esto. ¿Por qué lo digo? Pues porque es importante que en las planificaciones se tenga en cuenta qué materiales se utilizan, se tenga en cuenta que en las actividades y tareas se hable de esa sociedad que es diversa y no simplemente de unos estereotipos concretos, y se tenga en cuenta ya desde el inicio, forme parte de nuestra programación real en el aula, ¿sí? Por otro lado, también es muy importante que las metodologías que utilicemos sean inclusivas. ¿A qué me refiero con eso? Lo que hemos dicho ya muchas veces, a una educación personalizada que pone al individuo, al niño en este caso, al niño o a la niña en el centro del proceso de aprendizaje y que le da a cada uno aquello que pueda necesitar. Con lo cual, en función de las capacidades y las habilidades, cada uno debería recibir igual otra manera de recibir la información. Cada uno quizá necesitará materiales distintos, cada uno necesitará, por ejemplo, igual el acceso a través de las tecnologías que facilitan en muchos casos el acceso a información o el acceso a los materiales en el caso de algunas discapacidades o algunas situaciones en algunos niños. Todo esto tiene que ver con tener metodologías inclusivas. Por ejemplo, el trabajo en equipo, en el que todo el mundo puede aportar algo y en el que aprenden a entender que todos aportan algo distinto y que se pueden ayudar entre ellos, ¿sí? Pero hemos de tener en cuenta que no solo estamos hablando de metodologías o de materiales diversos. Evidentemente hemos de tener en cuenta pues, que si proyectamos vídeos, proyectamos películas, utilizamos materiales de libros que sean diversos, que se refleje la sociedad en toda su amplitud. Estamos hablando de que si, por ejemplo, queremos trabajar algún tema en historia, tal vez podemos incluir minorías étnicas y hablar de ellas, que si estamos hablando de barreras de acceso, podamos tener en cuenta que habrá alumnos que quizá vayan en una silla de ruedas, que requieran que haya rampas en todas partes y que puedan acceder, porque tienen la misma oportunidad de aprender, pero hemos de permitir que lleguen a ella. Y los alumnos han de acabar siendo proactivos en que eso ocurra, sin que la persona que tiene esta diferencia tenga que estar insistiendo, reclamándolo. Es decir, darnos cuenta de esas necesidades que todos tenemos y que en unos serán unas y en otros serán otras, ¿sí? Pero es que aparte de esto, aparte de las metodologías, de la planificación, de los materiales, hay algo importantísimo y es ese respeto y esa colaboración que ha de haber entre todos. Hemos de lograr en el aula, trabajando la empatía, trabajando la aceptación, que todos se respeten. Hemos de lograr que todos se den cuenta que cada uno tenemos talentos distintos y que hay que potenciar esos talentos, hay que trabajar en esas fortalezas para que todos se sientan incluidos en el aula. Y hay que conseguir que todo el equipo, todo el grupo clase tenga ese respeto por los demás y comprenda esa diversidad que puede ser tan y tan rica si realmente la trabajamos y la valoramos así en el aula. Y evidentemente el maestro es un modelo en esto, en nuestro vocabulario inclusivo, en nuestra forma de trabajar, en cómo mostramos el respeto a las personas completamente diversas que tenemos en el aula. Eso es lo que ellos van a ver y es lo que queremos que luego trasladen
trasladen a la sociedad cuando sean más mayores, que haya realmente tolerancia a esa diversidad que puede ser tan enriquecedora para todos.